Hola amigos, muy buenas tardes. El día de hoy quiero hablar específicamente de las relaciones bilaterales que tanto están saliendo a los medios de comunicación del presidente Milei con algunos de los presidentes latinoamericanos. Y quiero armar este rompecabezas y analizar cómo los progres en Latinoamérica son quienes tiran la piedra y esconden la mano, y luego se hacen los ofendidos por las respuestas del presidente Milei. El presidente Milei es muy abrupto y muy cortante para responder y muy directo para responder a las agresiones recibidas, razón por la cual yo creo que al presidente Milei ya le tienen tomado el tiempo, ya saben por dónde va a disparar, lo atacan para lograr una respuesta. Saben que, como les decía, el presidente Milei responde de una manera muy abrupta, muy cortante, muy directa. Entonces, en ese momento que el presidente responde, se rasgan las vestiduras, quieren romper relaciones comerciales, se hacen los ofendidos, piden que se disculpen con ellos y demás. Pero pues lo que no dicen es todo lo que viene desde atrás. Desde la campaña presidencial vienen atacando al presidente Milei. El presidente Milei es una persona grande, no necesita ni de mi defensa ni de la defensa de nadie, sabe cómo defenderse, pero es importante que veamos esta secuencia para entender cómo desde aquel momento a la fecha vienen haciendo campaña en su contra o lo vienen buscando para que reaccione y tratar de dejarlo mal parado en busca de apoyar a sus amigos del peronismo. Vamos a ver algunos videos y vamos a ir entendiendo cómo viene la historia. Todas estas formas de actuar son Hitler multiplicado en diversos escenarios. Le dicen fascismo a eso. Veía un noticiero con gran titular porque le gustó al noticiero la palabra, la frase de un dirigente que seguramente de pronto, quién sabe, será presidente, diciendo, pero es que los socialistas son basura. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al triunfo de Milei. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El presidente Milei contesta al señor Petro en una entrevista con Oppenheimer en Casa Rosada. Le contesta y le dice que el presidente Petro había sido guerrillero y asesino. Vamos a ver la entrevista. ¿Quiénes son los peores presidentes de América Latina? Bueno, sin dudas, los peores presidentes de América Latina, por escándalo, lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, con el comunismo que quiere impulsar en Colombia Petro, o sea, con lo cual ahí tiene, o lo que tiene en Nicaragua, o lo que tiene en Cuba, eso es lo peor de todo. O sea, carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, o sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Bueno, después de las declaraciones de Javier Milei, en el programa de Oppenheimer sale todo el gobierno colombiano a defender al presidente. La Cancillería dice que lo que dice el presidente Milei es inaceptable, cosa que de alguna manera tiene razón. Yo no estaría de acuerdo en que el presidente se expresara de la manera que se expresó con un par latinoamericano, independientemente de las diferencias que tengan. Yo creo que no hay que ponerse al mismo nivel de este tipo de personas. Máxime, tomando en cuenta que el presidente colombiano está buscando que el presidente Milei salga al ruedo. Asimismo, no podía faltar el expresidente Alberto Fernández, saltó en contra del presidente Milei a defender al presidente colombiano y a desacreditar los dichos del presidente Milei. Yo creo que el presidente Fernández debería llamarse al silencio después del desastroso gobierno que ha tenido. La Cancillería de Colombia lanzó un comunicado de prensa donde repudia las declaraciones realizadas por el presidente de la República de Argentina y anuncia la expulsión de diplomáticos argentinos del país. Por otro lado, Alberto Fernández, expresidente de Argentina, calificó de inaceptables las declaraciones hechas por Milei en contra del colombiano Gustavo Petro y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien tachó de ignorante. Que las expresiones de Javier Milei reflejan su soberbia, aislamiento y rechazo a los hermanos latinoamericanos. Bien, amigos, veamos quién es el señor Petro, basado en una investigación de Antonio Laje. En el año 1977, el señor Petro se une al M-19 con un alias que es Aureliano. Él tenía 17 años, entró a una organización terrorista, una organización que llevó más de 100 muertes o asesinatos, tuvo en su haber secuestros extorsivos, se los acusó de la muerte de un líder sindical que fue torturado y asesinado posteriormente. En el año 85 es arrestado por tenencia de armas
en vinculación con esta organización, año en que se da la ocupación del Palacio de Justicia, que se presumía que había sido financiada por Pablo Escobar, quien estaba en contra de las extradiciones a Estados Unidos por temas de narcotráfico, y en ese evento Petro se salva porque estaba preso y ahí mueren más de 100 personas, de las cuales 10 personas habían sido ministros de la Corte Suprema. Todo un desastre, un crimen horroroso, ¿verdad? En el año 90, el grupo M19 sale de la clandestinidad, se transforma en un partido político, es nombrado diputado en el año 91. En el año 1994, el presidente Samper lo nombra agregado por Bruselas. Recordemos que el presidente Samper también fue vinculado a un escándalo por supuesta financiación por dinero del narcotráfico, cosa que también le ha pasado el año anterior, en 2023, al presidente Petro, donde es arrestado su hijo y donde confiesa, ahora vamos a ver el video, donde confiesa que había recibido dinero del narcotráfico para la campaña. En el año 2012, siempre mezclado en algún que otro escándalo, es electo alcalde de Bogotá y en el 2013 es destituido. Luego se lo restituye, pero siempre en medio de escándalos por temas varios. En el año 2022 llega a presidente y, como les contaba, en el año 2023 se destapa este escándalo de corrupción donde su hijo es apresado y donde su hermano también cuenta que él había formado parte de negociaciones a través de las cárceles con grupos delictivos. Vamos a ver los videos y vamos a avanzar sobre este análisis. O sea, entre Samuel Santander López Sierra y usted se llegó al acuerdo que Máximo Noriega sea el intermediario para recibir los aportes de Samuel. Sí, de cualquier otra cosa. ¿Esos aportes de Samuel Santander López Sierra eran para qué? ¿Él para qué le propuso usted aportar? ¿Para regalárselos? ¿Para la campaña? ¿Para una inversión? ¿Para qué era? No, para ayudarnos para la campaña. ¿Cuál campaña? La campaña presidencial. O sea, cuando él hace su primer aporte, todo está enfocado en campaña presidencial, pero nosotros enfocamos la campaña, Congreso, la consulta, y después de marzo de 2013 ya era netamente campaña presidencial. Es decir, que ustedes utilizaron los recursos que les entregó Samuel Santander López Sierra para inversión en campañas de Congreso y de presidencia. Sí. Santander López Sierra es una persona que fue condenada por narcotráfico, no es sospechado, condenado por narcotráfico, que después se ha dedicado a un montón de negocios, todos muy oscuros. Escuchamos al hijo de Petro reconociendo que recibieron dinero del narcotráfico para la campaña presidencial, para el Congreso y demás. Vamos a ver qué tiene para decir su hermano, el hermano de Petro. Y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió, él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1 millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1 millón y pico de votos fue que ganó. Se ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. De hecho, el Clan del Golfo decía nosotros entregamos el 90% de lo que tenemos. Ay. Que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios. Bueno, amigos, a confesión de partes, relevo de pruebas, ahí el hermano del presidente Petro revela cómo consiguieron los votos necesarios para llegar a la presidencia a través del crimen organizado, siendo él el vínculo necesario a través de las cárceles para lograr ese acuerdo donde les dan esos votos que necesitaban, que anteriormente no los tenían y que los consiguieron gracias a este acuerdo, a este pacto. Así que bueno, ya vemos de dónde viene toda esta historia. Acto seguido vamos a ver un video donde la canciller argentina es entrevistada por Johnny Viale, minimiza el tema de los entredichos entre Milei y Petro y explica cómo no van a ser retirados los diplomáticos de Colombia. Aparentemente va a quedar eso en un tema entre los presidentes y no va a llegar más lejos que eso. No se van a romper las relaciones
bilaterales de Argentina y Colombia por estos entredichos, estos desencuentros desaguisados que hay entre el presidente Petro y Milei. No, de ninguna manera no se han roto relaciones. Ahí, a ver, en el mundo diplomático hay varias etapas, pero acá es el presidente de un país que no le gusta lo que dice el presidente de otro país. Pero hay cosas que superan esto. La relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes de cada país. Esto es histórico. No, de ninguna manera es que se hayan roto relaciones, por favor. El pueblo colombiano y el pueblo argentino han trabajado juntos, tenemos muchísimo comercio entre los dos países. Ahí tuiteó el presidente de México, López Obrador, y puso: Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Yo no creo que una agresión de López Obrador o viceversa sea lo que pueda afectar la relación entre los países. Tema Venezuela. ¿Es cierto que le cortaron la luz a la embajada argentina en Caracas porque están recibiendo opositores a Maduro? Por un día no hubo luz, como hubo destrozos en el tablero, perdón por la falta de vocabulario técnico, pero como hubo destrozos se supone que puede haber sido algo deliberado. Pero también ya se ha reconstruido. Y hay personas que sí que están alojadas en la embajada. Ellos creen que estarían en una situación complicada, entonces no vale la pena, si fuera cierto eso, no vale la pena exponerlos. ¿No ven ahora, pues, como Fox y Calderón, con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha, apoyan a Milei? Milei de Argentina, facho, ultra conservador. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina. ¿Qué reacción le da? Bueno, digamos, hay que ver, porque si lo bueno era el kirchnerismo, yo le cuento que en la década del 90 Argentina tenía un salario promedio de $1.800, que puesto en moneda de hoy serían $3.000, y hoy el salario promedio en Argentina es de $600, estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. López Obrador respondió: Milei afirmó que soy un ignorante. ¿Está en lo cierto? Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar al Papa Francisco de ser representante maligno de la tierra. Por su parte, Javier Milei respondió en sus redes sociales: se le pasó por alto las agresiones que he recibido de modo recurrente. Deben ser que consideran que esto está bien, que otros mandatarios me agredan y que me defienda está mal. Bueno, amigos, ahí tienen los dimes y diretes entre el presidente Milei y Petro y entre el presidente Milei y Andrés Manuel López Obrador de México. Vamos a ver ahora cómo son los cruces que ha estado haciendo el presidente Maduro hacia el presidente Milei. Ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe. Nosotros respetamos el voto del pueblo argentino. Quisieron darse ese gobierno. Bueno, a los argentinos y a las argentinas les decimos: ustedes decidieron, pero nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial, absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano, que pretende acabar con el Estado, con los derechos sociales. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal en la historia de Argentina, Milei. Bueno, no esperaba semejante elogio. El socialista empobrecedor de Maduro diciendo que soy un error histórico en América Latina. Confirma que vamos por el buen camino. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, amigos, como dice el refrán, para muestra basta el botón. Ya hemos visto cómo
estos tres presidentes latinoamericanos de México, de Colombia y de Venezuela han tenido sus comentarios para el presidente Milei. Creo que la última respuesta de Milei fue la mejor. Vamos por el buen camino. Creo que esa es la razón que podemos sacar de todo esto, es que tanto el dictador venezolano como el proyecto de dictador colombiano y el presidente mexicano tienen temor de la ola que está viniendo desde el sur hacia el norte. Creo que es un cambio de paradigma, un cambio de ideología que se está dando en Latinoamérica sin precedentes. Creo que Argentina ha dado el ejemplo de cómo se puede salir de un socialismo voraz, de un socialismo corrupto, de un socialismo empobrecedor que ha llevado a la Argentina al desastre total, casi al borde de la hiperinflación. Entonces, creo que este es el ejemplo que tenemos para ver en toda Latinoamérica y que a estos señores les está dando mucho miedo porque en caso de Colombia hemos visto cómo está perdiendo popularidad el presidente Petro. Ya no creemos que llegue a las próximas elecciones como ganador. Él intenta perpetuarse en el poder, pero no lo va a lograr, al menos por los votos legales no lo va a lograr. En el caso de Venezuela ya sabemos que las elecciones no son confiables, ha destruido a toda la oposición, el presidente Maduro. Eso ya no es una democracia, es prácticamente o es una dictadura. Y en el caso de México vemos cómo la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, está creciendo en las encuestas y es algo que tiene bastante preocupado al presidente López Obrador. Entonces creemos que lo que está sucediendo es que estos presidentes están atemorizados o preocupados por lo que está pasando en Latinoamérica, por el cambio ideológico que se está dando en Latinoamérica y en algunas otras partes del mundo. Así que bueno, amigos, creo que esto fue todo. Les agradezco que hayan estado conmigo compartiendo este video. Si les gustó, den like, activen la campanita y suscríbanse para que pueda llegar a más personas en esta cruzada. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.